Bueno, ok. Bienvenidos a la unidad 2. Hoy vamos a desarrollar específicamente lo que es el derecho constitucional y la Constitución, básicamente. Hay temas que vamos a darlos específicamente, los vamos a dar, y hay temas que ustedes los van a poder leer que no necesitan de la clase para poder comprenderlos, ni mucho menos, así que lo van a poder leer solos. Cuando terminemos la parte teórica vamos a hacer un descanso y vamos a pasar al trabajo práctico que hay sobre esta unidad. Muy bien. ¿Qué es el derecho constitucional? Ustedes van a encontrar un montón de definiciones de derecho constitucional, muchos autores importantes nacionales que explican lo que es el derecho constitucional. El titular de la cátedra, el profesor Varas, en su libro también Autoridades Federales, habla de qué es el derecho constitucional. Cualquier concepto que ustedes encuentren va a estar bien. Acá se dieron dos distintos, pero que no son los únicos, como les vengo diciendo, y ustedes, con que sea un concepto que realmente se corresponda con lo que es el derecho constitucional, no hay necesidad ni que lo repitan de memoria, ni de que sea este y no otro. ¿Sí? Lo importante es entender, primero, que si estamos hablando de derecho, estamos hablando, y más de derecho en sentido objetivo, es decir, de derecho como conjunto de normas jurídicas. Lo más importante es comprender que el derecho constitucional, primero que nada, es una rama del derecho público. Ustedes esto vieron ya en Fundamentos de Derecho Civil y Comercial, las clasificaciones del derecho positivo, y saben que el derecho positivo argentino se clasifica en derecho interno y derecho externo. Y el derecho interno, externo o internacional, ¿no es cierto? El derecho interno, a su vez, se subclasifica en derecho público y derecho privado. Dentro del derecho público tenemos el derecho constitucional, el derecho administrativo, que son justamente las dos grandes ramas que abarcan nuestra materia. De hecho, nuestra materia se llama derecho público. Derecho penal, derecho internacional, no, en el derecho interno hasta ahí nomás, y los derechos procesales correspondientes a estas tres clasificaciones. Y en el derecho privado, recordarán, derecho civil, comercial, laboral, ¿sí? Entonces, sí o sí, lo primero es ubicarnos qué es un derecho público interno de cada estado y que abarca tanto la organización como el funcionamiento del Estado, pero también, por eso están las dos definiciones, como ustedes van a poder ver, voy a opciones de puntero. Porque en la definición de Ramela Ramela solamente de que estudia la organización política del Estado y su funcionamiento, y la verdad es que además de esto, y que ustedes lo van a poder identificar en la parte orgánica, y en la parte dogmática también, porque la parte dogmática tiene principios acerca del funcionamiento del Estado, existe un gran conjunto de normas que tienen que ver con las garantías y con los derechos y los deberes de los ciudadanos. Entonces, esta definición de Midón es un poco más amplia. Midón es un constitucionalista de Corrientes. Habla de que es una ciencia que estudia los fenómenos políticos juridizados, como hablábamos la clase anterior, que les decía juridizados porque se convirtieron en normas jurídicas esos fenómenos políticos, porque se convirtieron, por ejemplo, en una constitución, en tanto y en cuanto dichos fenómenos apuntan a organizar el poder y la relación que va a tener este poder con sus libertades. Y fíjense cómo esta definición volvemos al concepto de política que vimos la clase anterior y a los tres grandes temas de la política que vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan cuáles eran los tres grandes temas de la política? Aunque estén leyendo el Power, no hay ningún problema, porque la idea es que se puedan ir asentando los conceptos. ¿Cuáles eran los tres grandes temas de la política? Poder, libertad y orden. Sí, ¿quién fue? Porque estoy con el Power y no veo. Brian Nietzsche. Bueno, muy bien, Brian. Poder, libertad y orden. Fíjense, poder, relaciones de mando y obediencia, decíamos la clase anterior, ¿se acuerdan? Entonces dice este concepto de derecho constitucional de Midón, fenómenos políticos, es decir,
fenómenos donde hay relaciones de mando y obediencia que se institucionalizan a través de normas jurídicas. ¿Se acuerdan que lo volví loco en la clase anterior a Diego, era, no? ¿Está presente? Que él justamente había dicho esto, de que se plasmaban en normas jurídicas. En tanto y en cuanto dichos fenómenos, estos fenómenos políticos, estos fenómenos de mando y obediencia, apuntan a organizar el poder, qué orden tiene que haber, para qué, con qué finalidad, en su relación con las libertades. ¿Sí? Fíjense, les decía la clase anterior, toda la materia está íntimamente relacionada, y lo lindo de esta materia es la actualidad que tienes, es lo que se está viviendo en este momento con el tema del Consejo de la Magistratura, lo que sucedió en la Cámara de Senadores. Son temas concretos que los van a ver en la unidad 7, en la unidad 8 de la materia, que se pueden entender si uno entiende primero estas unidades que son más conceptuales y que nos explican el por qué se llega a tener una organización política en un sentido y no en otro. Bueno, ¿cuáles van a ser las fuentes del derecho constitucional? La primera fuente y la más importante es la Constitución. También estas son las fuentes directas, ¿sí? Obligatorias, en el sentido que son las fuentes que concretamente se plasman en lo que van a ser las normas del derecho constitucional, los tratados internacionales, la ley, la jurisprudencia y la costumbre jurídica. Y las indirectas van a ser la doctrina y el derecho comparado. No me detengo en esto porque son temas que ya han visto en cuanto a fuentes, entonces sigo adelante. Bueno, vamos a ver los orígenes de nuestro derecho constitucional. Recuerdan que la clase pasada hablábamos de poder constituyente. ¿Alguien se acuerda qué era el poder constituyente? El poder constituyente era el que creaba, le daba nacimiento a la Constitución, y los poderes constitutivos, creo que eran los que Constituido, nacían de la Constitución, esos constituidos, exactamente. nacían de la Constitución. Así es. ¿Quién fue? Brian. Ah, Brian. Che, el resto puede activar, ¿eh? Recuerden que acá ustedes pueden promocionar la materia, o sea que tienen que participar en clase. Bueno, ¿qué estamos por ver ahora? ¿Cómo llegamos a ese poder constituyente que nace en 1853 en nuestro país? ¿Qué pasó antes? ¿Cuáles son los orígenes? ¿Qué principios políticos y económicos existían en nuestra región en ese momento? Todavía no éramos la nación argentina, que dan luego nacimiento a lo que vamos a conocer específicamente como la República Argentina y como nuestra Constitución Nacional, que da nacimiento a los poderes constituidos, como explicaba Brian. Los principios políticos de la Revolución de Mayo los vamos a sintetizar en afirmar la soberanía popular como fundamento del derecho político. Esto lo vimos en la clase pasada, que era la soberanía popular, el poder supremo de un Estado, y que ese poder reside en el pueblo, y es el pueblo quien decide resignar libertades para poder dar representación a delegados que van a actuar en nombre nuestro, ¿sí? Esto vamos a volver sobre lo que es la representación política en la unidad 3. Designación de una junta por el pueblo, integrada por los representantes del pueblo, esto es una consecuencia de este principio de soberanía. La división de funciones, el poder ejecutivo era ejercido por la Junta, la audiencia tenía funciones de poder judicial, y el cabildo era quien representaba en ese momento las funciones del poder legislativo, ¿sí? Ya que debería, por ejemplo, como un ejemplo, autorizar las contribuciones, es decir, como el día de hoy el único que autoriza tributos es el Congreso, el Poder Legislativo. En ese momento, la Revolución de Mayo, así también sucedía. Otros principios son la periodicidad de las funciones, los cargos ya eran periódicos, la responsabilidad de los funcionarios, los miembros de la Junta eran responsables ante el Cabildo, quien podía removerlos, y la publicidad de los actos de gobierno. Aparece en ese momento por primera vez el primer diario que cuenta qué
realizaba el gobierno, que es la Gaceta, que era una obra de Mariano Moreno, que era también un miembro de la primera Junta. Ustedes van a identificar que estos principios, soberanía popular, la designación de un poder ejecutivo elegido por el pueblo, la división de funciones, la periodicidad de los cargos, la responsabilidad, la publicidad de los actos, van a corresponderse con lo que la unidad 3 van a ver como principios tanto de la representación política como principios de la república. Cuando nosotros hablamos de qué es una república, vamos a ver que la república tiene como características estos principios que estamos desarrollando. En cuanto a los principios económicos, el principio madre era el principio del libre comercio, perdón. En 1809 Cisneros sanciona el libre comercio y entonces embarcaciones inglesas que esperaban en el puerto para descargar las mercancías pudieron hacerlo sin ningún problema porque se sacó la restricción acerca de que solamente determinadas aduanas podían recibir las mercaderías de países extranjeros y se fue conformando así una pequeña burguesía, es decir, una pequeña sociedad mercantil encargada justamente de todo lo que era el comercio dentro de la región, y también esa burguesía estaba integrada por profesionales como por ejemplo abogados en su mayoría en ese momento, artesanos, quienes podían ejercer de alguna manera por cuenta propia algún oficio. Los primeros ensayos constitucionales, esto lo vamos a pasar así a modo de recuerdo, porque estos son temas que ya los han visto en el colegio secundario. ¿Vamos bien, chicos? Además de Brian, ¿quién más me contesta? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, los primeros ensayos constitucionales, es decir, ¿qué es un ensayo? Una prueba, la prueba y error, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer una constitución? Los primeros ensayos fueron el reglamento del 24 y 25 de mayo, que va a dar origen claramente a lo que es luego la primera junta de gobierno, la Revolución de Mayo del 25, el Estatuto de 1811, el Estatuto de 1815. Son ensayos porque van probando diferentes organizaciones, atribuciones. Si quieren ustedes desactivar sus micrófonos, no hay problema. Y si en este momento quieren desactivar las cámaras, tampoco hay problema. Cuando volvemos a estar todos juntos sin el power, ahí yo les voy a pedir que enciendan las cámaras. Así por ahí no gastan datos o batería. El Congreso de Tucumán de 1816, congreso en el que se declara la independencia, que celebramos cada 9 de julio. Constitución de 1819, esa ya es una constitución, ya es un proyecto ya concreto de constitución, estos son más bien ensayos, pero esto ya es una constitución que no tuvo aceptación porque era una constitución muy unitaria en sus principios. ¿Recuerdan cuando en la clase anterior veíamos el poder constituyente? Decíamos que el poder constituyente originario básicamente tiene límites que tengan que ver con la cultura, los valores, lo que se ha plasmado en pactos preexistentes en una nación, porque en realidad no hay una constitución previa que pueda dar algún límite al poder constituyente originario, porque es originario, no existe nada antes que ello. Pero ¿qué sí existe? Existe la filosofía que tiene un país, la cultura que tiene un país, me habla su gente, su nación, ¿no es cierto? Las personas que habitan, cómo piensan, de qué manera se mueven, qué pretenden. Bueno, estas constituciones no han tenido buena recepción porque no se ajustaban del todo a lo que realmente sucedía o a los valores que habían en ese momento en la sociedad argentina.
claramente sí representaban una minoría de lo que pensaba esa sociedad, pero no una mayoría, por eso no tenía aceptación. El Tratado del Pilar de 1820, el Tratado del Cuadrilátero de 1822, la Constitución de 1826, esa netamente unitaria, esa Constitución. Quería mostrarles lo que les decía la clase pasada, de que ustedes, los de Corrientes, realmente tienen historia. Fíjense, Constitución de 1819 jurada por todas las provincias, menos Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, que querían otro tipo, querían una constitución más representativa del sistema federal. Pero fíjense cómo desde el inicio de nuestra nación, su provincia ha participado activamente. El Pacto Federal de 1831, ¿sí? Firmado por Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos. Este pacto federal es el antecedente más importante que va a tener nuestra Constitución de 1853. Luego ya el Acuerdo de San Nicolás, el otro acuerdo súper importante porque es la antesala del Congreso General Constituyente, que es el que en definitiva dicta la Constitución 1853, que hace que se forme nuestra Constitución. Ahí está nuestro poder constituyente originario. Ahora bien, ¿qué sucede? Esa Constitución del 53, nosotros le decimos del 53-60, ¿por qué? Porque queda abierta la situación en que Buenos Aires hace una separación porque no estaba de acuerdo con algunas de sus cláusulas, hasta que en 1859 se firma el Pacto de San José de Flores, llamado Convenio de Paz y Unión. Se firma este convenio entre la Confederación Argentina, todas las provincias, y Buenos Aires. Se integra Buenos Aires a la Constitución, se reforma en parte la Constitución originaria de 1853, incorporando cláusulas que Buenos Aires quería, y se dice, o parte de la doctrina dice, que en realidad tenemos un poder constituyente originario desde 1853 hasta 1860 con la incorporación definitiva de Buenos Aires. Hay otros que sostienen, otros doctrinarios del derecho que sostienen que no, que la Constitución originaria es de 1853 y que lo que sufre en 1859 es la primera reforma, es decir, el primer poder constituyente derivado. Muy bien. Hasta acá entonces derecho constitucional y los orígenes y las fuentes del derecho constitucional en nuestro país. Vamos a ver la primer fuente más importante del derecho constitucional, que es la Constitución, y un poquito les adelantaba la clase anterior que la Constitución es la ley fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, establecida o aceptada como guía para su gobernación. ¿Qué les había hecho en el pizarrón la clase anterior? ¿Se acuerdan cuando expliqué qué era la Constitución? ¿Se acuerdan o no? Había hecho un dibujo en el pizarrón. ¿De qué trataba ese dibujo? ¿Nadie se acuerda? ¿Una pirámide? ¿No A era ver, la pizza, profe? ¿era ¿La pizza? ¿O una no? pizza? ¿Parecía una pizza? No, no sé, me acuerdo algo así. Era así. Que le salió medio feo su dibujo. Exacto. Bueno, yo dibujo horrible. Así era, por eso decía una pizza. Ah, a ver, muestre, por favor. Acá Ah, ves, sí, la sí. estoy Sí, dibujando así. sí. Sí, ¿quién es el que Sí. me está hablando? ¿Brian? Brian, sí. Es una pirámide invertida. Ah, Ponele, claro. ponele. Es una pirámide invertida que yo les decía que la Constitución estaba acá arriba, ¿sí? Es la base, es por eso es la ley fundamental, es la base de todo nuestro ordenamiento jurídico, de la Constitución, se van a derivar todo el resto de las normas. Ahora lo vamos a ver en otra filmina. Hay diferentes tipos de Constitución. ¿Todos entienden entonces qué es la Constitución o no? Ley fundamental, escrita o no, de un Estado soberano, ¿sí? Establecida como guía para la gobernación.
Es la guía para que se establezcan estas relaciones de mando y obediencia, la guía para que establezcan estas relaciones entre el orden, la libertad, el poder. ¿Seguimos adelante? Muy bien, seguimos. ¿Qué tipos de constitución hay? Racional normativo, ¿sí? La constitución racional normativa es la constitución en donde existe un conjunto de normas jurídicas, de normas escritas, creadas por la razón humana, por eso es racional, tienen un sentido, una lógica, y que sirven para establecer el orden en un Estado. También hay constituciones de tipo historicista, donde la constitución es producto del desarrollo histórico que tiene determinada sociedad, no siempre necesita ser escrita porque se basa en la tradición, como es el caso de, por ejemplo, Inglaterra. Ustedes saben que en Inglaterra existe otro tipo de derecho no escrito, que es el common law. Ellos tienen precedentes, no tienen normas escritas como nosotros. Sociológico, el tipo sociológico, donde la Constitución es el régimen político actual que rige la sociedad. ¿Qué les parece que la nuestra es? A ver, así a grandes sabiendas. Así diciendo, me juego. Racional normativo. Racional normativa, dice no sé quién, porque no veo nada. ¿Qué más? ¿Les parece que también es ¿Sería una historicista? mezcla, profe? Exactamente, la nuestra es racional normativa, historicista y sociológica. Las tres. ¿Sí? Muy bien. Así es. Bueno, clases de constitución. Hay constituciones escritas como la nuestra, no escrita, como les decía, la constitución inglesa. Rígidas son aquellas que requieren un procedimiento especial para ser reformadas, como es el caso de nuestro sistema constitucional. Flexibles, que pueden ser reformadas por los mismos procedimientos que se utilizan para la sanción de leyes. Acá fíjense, esta es una pregunta de examen que es muy común porque pretende que ustedes integren conceptos, lo que les vengo diciendo desde el primer día que nos vimos, que es la materia está toda relacionada. Fíjense, el poder constituyente nuestro es un poder, como les decía, ad hoc la clase pasada, especialmente creado para crear o reformar la Constitución. En cambio, los poderes constituidos son los poderes creados por, en este caso, el poder constituyente, por la Constitución, y que tienen otras funciones. Nuestro poder ejecutivo, que tiene funciones, ya las vamos a ver, gubernativas y de administración, el poder legislativo, que tiene funciones legislativas, y el poder judicial, que tiene funciones jurisdiccionales. Cuando nosotros vemos clases de constitución y vemos rígida y flexible, fíjense que acá está claramente definido, la diferencia entre un poder constituyente un poder constituyente y un poder constituido. ¿En cuál se requiere de un poder constituyente? ¿En qué clase de constitución se requiere un poder constituyente para poder crear o reformar en este caso la Constitución? ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿En cuál de las dos clases de constituciones se requiere un poder constituyente para poder reformar la Constitución? Yo diría que la rígida. Exactamente. ¿Por qué? Porque en el flexible, el poder constituido, que es el poder legislativo, que es el que dicta leyes, tranquilamente puede reformar la Constitución en este sistema. Muy bien. Excelente. Bueno, clases de constitución originaria, que es la creada por primera vez sin reconocer que exista ningún ordenamiento previo, y en cambio la derivada es la que se crea ya a partir de la existencia de un orden normativo superior anterior y que por lo tanto tiene que respetar los límites
establecidos en ese orden normativo anterior. En nuestro caso, las constituciones derivadas son todas aquellas que se han reformado luego de la de 1853-60. Les decía las reformas más importantes y que coinciden con el surgimiento de los movimientos constitucionalistas que vimos en la unidad anterior y que coincide con la generación de derechos que vamos a ver en la unidad 4, son la de 1957 y la de 1994. Esas serían las derivadas más importantes, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Se entendió? Bueno, ¿cuáles son las fuentes de la Constitución del 53-60? La Revolución Norteamericana, la Revolución de Mayo de 1810. Bueno, claramente que estos son todos los pactos previos. ¿Se acuerdan que la clase anterior, cuántas veces dije el preámbulo, la palabra preámbulo en la clase anterior, y hoy tenemos que desarrollar el preámbulo? Los representantes del pueblo de la nación argentina reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen y en cumplimiento de pactos preexistentes. Estos son el cumplimiento de pactos preexistentes y que son los que nos dan forma a los valores, la cultura, lo que piensa un país para que luego la Constitución que nace tenga realmente aceptación y sea eficaz y sea aplicada. El Congreso General Constituyente de Santa Fe, que es el que crea básicamente la Constitución de 1853, y el Pacto de San José de Flores, que es el que incorpora a Buenos Aires definitivamente a la Confederación. ¿Qué caracteres tiene nuestra Constitución? Es una Constitución escrita, es rígida porque requiere un procedimiento especial de reforma y un órgano especial, como les decía, un órgano ad hoc. ¿Cómo se llama ese órgano? ¿Cómo se llama el órgano que reforma la Constitución o que la crea? Voy a decir una frase de película. Houston, tenemos un problema. Esto ya lo tienen que saber, de tanto que lo repetí. ¿Cómo se llama el poder que crea o reforma la Constitución? Que lo vimos en la clase anterior y que les digo, está en el propio preámbulo. El Congreso General Constituyente. Exactamente, exactamente. Muy bien. ¿Sí? En ese momento es el Congreso General porque es la reunión, así se llamaba, que va a dar nacimiento a la Constitución. Actualmente ese órgano se llama Convención Constituyente. ¿Sí? Muy bien. Bueno, es formal nuestra Constitución porque requiere de un procedimiento justamente especial, previsto, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Y como decíamos, es racional normativa, es histórica y es sociológica. ¿Qué estructura tiene la Constitución? Tiene un preámbulo, como su nombre lo indica, es una introducción, nos cuenta cuál va a ser, cuáles son los principios básicos que tiene nuestra Constitución. ¿Qué otra cosa tiene el preámbulo como primordial? Que tenía que ver con el tema de la política libertad. No me sale hacer una flecha como corresponde. ¿Qué otra cosa tenía? Me estoy divirtiendo mientras ustedes piensan. ¿Se nota lo que escribí? No se nota mucho, profe. Fines, los fines del Estado, ¿sí? Bueno, el preámbulo entonces decimos que es la introducción a la Constitución y luego tenemos una parte dogmática y una parte orgánica. La parte dogmática contiene las declaraciones de derechos y garantías que tienen que ver tanto con los principios relacionados y declaraciones, ¿no es cierto? O sea, los principios están plasmados en declaraciones relacionados con la organización del Estado. Luego están las garantías que tenemos los ciudadanos frente al Estado y también garantías que tienen
Los gobiernos provinciales, ya lo vamos a ver en la unidad 6 y luego como garantía específico lo vemos en la unidad 6, que es el estado de sitio. Y los derechos y los deberes que tenemos los ciudadanos también están plasmados en esta parte dogmática. Y en la parte orgánica específicamente se ven los poderes del Estado, poder ejecutivo, legislativo y judicial, y normas relativas a las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay dos tipos de normas en la Constitución: operativas, que son aquellas normas que no requieren de ninguna reglamentación para poder ser puestas en acto, ¿sí? Para poder reclamar esas normas, para poder solicitar el ejercicio de esas normas. Por eso se llaman autosuficientes, porque no requieren de ninguna reglamentación para su funcionamiento. En cambio, existen normas programáticas que necesitan de otra norma posterior que las reglamente para que puedan funcionar adecuadamente. Y lo vamos a volver a ver más adelante, por eso lo voy a pasar. El preámbulo. Como decíamos, es un breve prólogo a la Constitución. Tiene principalmente dos objetivos: un fundamento jurídico y un fundamento histórico-político. El fundamento jurídico explica la legitimidad del nuevo orden constitucional. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio en la unidad anterior? El preámbulo habla de eso, nos explica la legitimidad de origen de quienes van a reunirse en ese Congreso General Constituyente y en definitiva dictar la Constitución. Y además menciona el fundamento histórico-político: por qué el legislador y para qué el legislador. En este caso no vayan a confundir, debería decir el convencional acá. ¿Por qué el convencional va a dictar esta Constitución? ¿En nombre de qué? ¿Sí? ¿Qué pasó para llegar al dictado de esta Constitución? Posee una parte introductoria, el propio preámbulo, posee una parte introductoria que alude a quiénes, con qué título y el porqué del dictado de la Constitución Nacional, luego los objetivos del Poder Constituyente y luego al final decreta el establecimiento de la Constitución con una referencia religiosa. ¿Qué valor jurídico tiene el preámbulo? Sirve a los jueces como una ayuda a la hora de interpretar las normas, sobre todo cuando existe un conflicto en la interpretación y en la aplicación de una norma constitucional. Cuando al juez le llega un caso concreto en donde están en conflicto, en puja, derechos ambos de reconocimiento constitucional, el preámbulo y los fines que están plasmados en él le sirven de apoyo para poder interpretar esas normas y poder dictar una sentencia que sea justa y que sea eficaz y que dé real tutela jurídica a quien está solicitando justamente que el Poder Judicial, que en este caso el juez, actúe o intervenga. Supongamos un caso en donde el conflicto se da, algo que es muy común, entre quienes cortan las calles, que tienen un derecho de manifestarse y de reclamar públicamente, y quienes quieren circular libremente por una calle o por una ruta. Hay allí un conflicto de intereses y ambas son normas constitucionales, porque es una norma constitucional el derecho a la huelga o el derecho a la manifestación, y es un derecho constitucional el circular libremente. Entonces tenemos puja, conflicto entre dos derechos que tienen la misma categoría, que es la categoría del derecho, son normas constitucionales. Entonces el juez, ante una situación de esa, acude al preámbulo y dice qué fines tiene esta nación, qué es lo que se pretende, y en función de ello colabora el preámbulo en la interpretación de esas normas que están en conflicto. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno.
Vamos a los enunciados. Acá hablamos, ¿se acuerdan que decíamos acá que hay una parte introductoria que alude a quiénes, con qué título? Que tiene que ver esa parte introductoria con explicitar el fundamento de la legitimidad de este nuevo orden constitucional. Y dice, no, los representantes del pueblo de la nación argentina. Habla acá de la legitimidad de ejercicio, de una legitimidad política. Ya fueron elegidos por las provincias, entonces son los representantes del pueblo de la nación argentina, ¿sí? Reunidos en Congreso General porque participaron representantes de todas las provincias, y constituyente porque va a ser el poder constituyente originario, porque el objetivo que tiene es sancionar la Constitución. Ese es el objetivo primordial del poder constituyente, sancionar la Constitución. Por voluntad y elección de las provincias que las componen. Es la voluntad de las provincias que son provincias preconstituyentes, que existen antes del Estado Nacional y que van a otorgar parte de sus poderes a ese Estado Nacional para que se forme justamente una nación. En cumplimiento de pactos preexistentes, que es lo que vimos anteriormente, que yo les marqué con un globito acá, cuáles son todos los pactos preexistentes, ¿sí? En cumplimiento de todo este movimiento histórico normativo que se fue dando a lo largo de nuestra historia, donde los más significativos son el Pacto Federal de 1831 y el Acuerdo de San Nicolás de 1852. Con el objetivo de, y ahí empiezan, cuáles son los fines de esta nación que se está constituyendo. El primero es constituir la Unión Nacional, porque ustedes estudiaron en el colegio secundario la cantidad de guerras, la cantidad de conflictos que habían en la región, en realidad conflictos preconstituyentes y conflictos que se van a dar aún sancionada la Constitución Nacional, entre las diferentes provincias, entre las provincias y diferentes regiones. Entonces, el primer objetivo, el más importante que va a tener esta Constitución y esta nación nueva que se constituye, es constituir la Unión Nacional. Afianzar la justicia. Ustedes saben que sin justicia no hay nada. Por eso es tan importante que el Poder Judicial en un país sea realmente independiente, actúe realmente acorde al régimen jurídico. Recuerden que estamos en un Estado de Derecho. Todo el poder político tiene que estar subordinado al sistema jurídico en nuestro país. Entonces, afianzar la justicia es uno de los valores, uno de los fines más importantes también que va a tener esta nueva nación. Se pretende, dice, contribuir a consolidar el valor justicia en las relaciones entre gobernantes y gobernados y entre estos, y de estos entre sí, es decir, entre los conciudadanos, ¿sí? Se destaca la jerarquía que se reconoce a la Constitución Nacional y la importante función que va a tener el Poder Judicial, que es ser el centinela, quien cuide la Constitución como oro. El Poder Judicial es el encargado, el órgano encargado de ejercer el control de constitucionalidad. Es el que va a velar porque todas las normas que haya, que se dicten en nuestro ordenamiento jurídico y todos los actos que se realizan sean acordes a la Constitución Nacional. Consolidar la paz interior, sí, porque tiene que ver también con la Unión Nacional. Se pretendía desterrar toda la barbarie y los enfrentamientos que había entre las provincias, proveer a la defensa común, ¿sí? Se tiende a la preservación de una identidad política, tiene que ver esto con la soberanía del Estado, el poder defenderse de eventuales invasiones extranjeras, promover el bienestar general, porque la razón del Estado es esa, la promoción del bienestar general, del bien común y no del bien particular, de asegurar los beneficios de la libertad. Acá aparece nuevamente el tema de la política, orden, el para qué, perdón, libertad, el para qué. El para qué. ¿Por qué voy yo? En realidad es para qué voy yo a renunciar a ciertas libertades, porque tiene que haber entre los ciudadanos una existencia
donde lo más importante sea el bien común y donde lo más importante sea que cada uno nos podamos desarrollar sin perjudicar a los otros. Es la adhesión del Estado argentino al principio del cual el hombre es el fin y el Estado es el medio. El reconocimiento de que toda la ingeniería constitucional tiene por objetivo fundamental proteger el espacio de la libertad. Y este preámbulo sancionado en 1853 tiene que ver también con el movimiento histórico constitucionalista que vimos en la clase anterior, que es el movimiento clásico, que tiene como antecedentes primarios a la Constitución, a las revoluciones francesas y revolución norteamericana, y decíamos que los derechos individuales, el reconocimiento de la libertad era primordial en ese momento histórico. Para nosotros, nuestra posteridad y todos los hombres que quieran habitar el suelo argentino, la Constitución está pensada no solamente para el hombre de ese momento, sino para generaciones futuras, y da una invitación de que nuestro país está abierto para cualquier extranjero que quiera pertenecer, visitar, residir en nuestro país. De hecho, los extranjeros en nuestro país tienen amplios derechos, lo vamos a ver luego en la unidad 4, cuando veamos la parte concreta de derechos. El artículo 20 de la Constitución Nacional es el que establece que tienen los mismos derechos que nosotros, excepto determinados derechos políticos. Invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ¿sí? Y ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución para la Nación Argentina. Eso indica qué facultades tenía ese Congreso, esa Convención Constituyente, como representante popular, como soberano representante del pueblo, ¿sí? Y establece que a partir de la sanción de esta Constitución, todo el poder político y todos los ciudadanos debemos adecuar nuestras conductas y, en el caso de los gobernantes, todas las normas que dicten y todos los actos que realizan a la Constitución Nacional. Bueno, este ya es otro tema, que es el procedimiento de reforma de la Constitución. Quisiera saber, voy a dejar de compartir un ratito, si es que puedo. Ustedes siguen viendo mi Power, ¿no es cierto? Sí, profe. Ahí estamos. Muy bien. Ahora sí les pido un ratito que prendan sus cámaras, por favor, y sus micrófonos, porque quisiera saber cómo van, si se entendió, porque ya vamos a empezar con la reforma de la Constitución y para eso es importantísimo que entendamos lo anterior. ¿Ven cómo está todo relacionado? Que no es que yo les estoy mintiendo. A ver si me quieren contar. Están todos muy callados. Ah, Leo, mira, te pudiste conectar. Estoy viendo quiénes están acá, quiénes no. Sí, profe. Lo que pasa es que como yo estoy trabajando, el tema de mi laburo no era por ahí el que me estaba dificultando un poquito. Sí, me acuerdo. Bueno, y algunos que están con unas caras de dormido, no sé si escucharon algo. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿les parece? ¿Se va entendiendo? Mirá, Luciana, que no te tengo adelante hoy como para molestarte y mirarte las caras. Yo más que nada quisiera saber si quieren hacerme alguna pregunta, quieren que vaya más lento, más rápido, de otra forma. Y profe, por ahí un poco más despacio. Ah, bueno. No alcanzo a tomar nota. Está bien. Igualmente estoy grabando la clase, así que después la pueden ver. Ah, bueno. Sí, no es divertido ver 1000 veces las clases, pero por si acaso, por ahí algún concepto que necesiten otra vez escribir o qué sé yo, la voy a subir. ¿Ustedes también ven en velocidad rápida las clases después? No, yo no. A mí es medio difícil verme en velocidad rápida porque ya de por sí hablo rápido. Bueno, seguimos entonces, vamos a la parte de reforma de la Constitución.
¿Sí? Bueno, quería que estén más de acuerdo, pero bueno, pueden apagar sus cámaras. Yo voy a compartir la pantalla. Bueno, vamos a ver el procedimiento de reforma. El procedimiento ya tiene que ver con el poder constituyente derivado. ¿Sí? Hasta ahora habíamos visto el poder constituyente originario porque era la Constitución, por primera vez nace, se crea el preámbulo, vimos cuáles son los enunciados de ese preámbulo, qué se pretende, la importancia que tiene el preámbulo, el valor jurídico. Y ahora vamos a ir a cómo se reforma nuestra Constitución. ¿Por qué nuestra Constitución es rígida? ¿Qué requiere? El artículo 30 de la Constitución establece, voy a ocultar esta si no les molesta, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma, vamos a un juego, ¿quieren? Pero todos tienen que estar de acuerdo para el juego. ¿Quieren o no? Sí, profe. Bueno, Sí. hacemos así un juego, es Sí, un profe. juego chiquitito nomás, chiquitito. Yo voy a terminar de leer el artículo. Cuando termine de leer, voy a hacer una pregunta. El primero que diga yo, contesta y vamos a tener puntos para el examen, así concretos. Puntitos para el examen. A ver, dice, la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 partes, al menos de sus miembros, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. Bueno, este es el artículo 30. Quiero que me digan en qué parte de este artículo se describe, lo digo despacito así, ¿en qué parte de este artículo se describe al poder constituyente y en qué parte se describe al poder constituido? Yo pensé que me iban a decir yo. Puede ser que el constituyente, en la parte donde ¿Quién dice, habla? ¿Quién habla? ¿Brian? Brian, donde dice no se efectuarán sino por una convención convocada al efecto, ¿Ese es quién es? el constituyente, Muy bien. ¿Y el constituido? en el primer, ¿cómo es? La primera oración, La la necesidad, primera parte. la necesidad de reforma debe ser declarada por el... Congreso. Ese es el poder constituido, el Congreso. Por eso acá tienen, fíjense lo que establece el artículo 30. Primero tiene que haber una ley que dicta el Congreso, que es el poder constituido, ya estamos hablando de reforma, ¿eh? Una ley que dicta, una ley formal que dicta el Congreso, que declara la necesidad de reforma, y la necesidad de reforma ya va a ser realizada por una convención constituyente. Esto es sumamente importante. El poder constituido, que es el poder legislativo o el Congreso de la Nación, en realidad el poder se llama poder legislativo, ¿no es cierto? Este poder legislativo, sinónimo de Congreso, debe dictar una ley que va a declarar la necesidad de la reforma con el voto de al menos 2/3 partes de sus miembros, no dice de sus miembros presentes, dice de sus miembros, es una mayoría agravada esta, no es una mayoría común, y va a establecer en esa ley la necesidad de reforma y va a llamar a una convención constituyente. Fíjense, el poder constituyente, ¿me siguen con el amarillo que voy marcando o no? Sí, profe, acá sí se nota. Profe. Bueno, el poder constituyente puede ser originario
que es el que da nacimiento a la Constitución, y ese poder constituyente originario se llama Convención Constituyente Originaria, ¿sí? O puede ser derivado, que es quien reforma la Constitución. Y ese poder constituyente que reforma la Constitución se llama Convención Constituyente Derivada. Este poder constituyente va a crear a los poderes constituidos, que nosotros vamos a conocer como poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Entonces, el poder constituyente puede ser originario o derivado y está ejercido por una convención constituyente originaria, si es la primera, o una convención constituyente derivada o reformadora, también la pueden encontrar, si es la encargada de reformar. En cambio, los poderes constituidos, creados por este poder constituyente al crear la Constitución Nacional, van a ser ejercidos por el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Esta filmina es súper importante porque es bien esclarecedora, ¿sí? Y nos invita a no confundir un poder con el otro. ¿Qué dice el procedimiento de reforma? El artículo 30 dice, la Constitución Nacional puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Eso dice la Constitución. Ahora bien, cuando nosotros veíamos los límites al poder constituyente en la unidad 1, decíamos que uno de los límites que tenía el poder constituyente derivado eran los límites axiológicos. No se van a acordar, sería bueno que ustedes tengan la filmina a mano, no sé si la tienen. La de la unidad 1. No sé si tienen ese apunte a mano. Sí, profe. Bueno, si lo tienen, fíjense a lo último de las filminas. Una de las últimas habla de los límites del poder constituyente. Y vayan a los límites del poder constituyente derivado. A ver si encuentran y me leen cuáles son los límites. ¿Del poder originario y del poder derivado eran? Sí, en este caso solamente del poder derivado. ¿Cuáles son los límites del poder constituyente derivado? Límite axiológico, formal, material y temporal. Límite axiológico, formal, material y temporal. Fíjense que acá está en el propio artículo, ¿qué dice el artículo 30? La Constitución puede ser reformada en todo, en cualquiera de sus partes, pero nosotros sabemos que existe un límite axiológico, es decir, un límite que tiene que ver con los valores que existen en una sociedad. En función de esto, un autor llamado Vidar Campos sostiene que existen los llamados contenidos pétreos. ¿Qué son los contenidos pétreos? Dice Vidar Campos. Son aquellos contenidos que están tan arraigados en la sociedad que no pueden ser reformados por más que la Constitución diga que puede reformarse en todas sus partes. ¿Por qué? Porque tienen que ver con lo que venimos diciendo, la cultura, la historia, los valores que tiene una sociedad. Entonces, eso no puede alterarse, dice Vidar Campos. Y esos contenidos, él les llama contenidos pétreos. Es decir, lo que por más que la Constitución diga, ¿se puede reformar todo? No, hay un límite axiológico. Por ejemplo, la forma republicana de gobierno. El sistema nuestro es un sistema que tiene determinadas características, como por ejemplo la división de funciones, la soberanía popular, la igualdad ante la ley, la periodicidad de los cargos. Eso no puede reformarse, porque esto ya está incito en, por ejemplo, que nuestro sistema es un sistema federal de gobierno. Eso tampoco puede reformarse. Y él hablaba de la confesionalidad del Estado, pero fíjense cómo
lo importante acá es qué fue cambiando, qué se fue modificando en una sociedad. Antes de 1994, la Constitución establecía en el artículo 2 que la nación argentina adoptaba el culto católico apostólico romano. Tal es así que presidentes, gobernadores no podían ejercer esos cargos si no eran de esa religión. Y fíjense que en la época de Villar Campos, cuando él habla de esto, de contenidos pétreos, habla de que un contenido es la confesionalidad del Estado. Sin embargo, en 1994, con todo el cambio cultural que hubo, hay un cambio en este sentido en nuestra Constitución y ya no se establece la adopción del culto católico, sino el sostenimiento. Significa que van a haber determinadas relaciones entre el Estado Nacional y la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica tiene cierto estatus ante el Estado porque es una persona de derecho público no estatal, a diferencia del resto de los cultos que son de derecho privado, son personas jurídicas de derecho privado, pero ya no hay una adopción, ya no se exige ser católico para ocupar determinados cargos, por ejemplo. Entonces, lo importante de los contenidos pétreos no es que hay un conjuntito de contenidos que estos no se pueden tocar. Contenidos pétreos hay que asimilar a cuáles son los valores que están en una sociedad y que esos valores impiden que esos contenidos sean reformados. Si esos valores cambian, se modifican, esos contenidos se pueden modificar. ¿Sí? Bueno, por eso esta parte dice, la imposibilidad subsista mientras la estructura social de la cual derivan conserve su fisonomía. Si la sociedad cambia, esos valores también van a cambiar. ¿Cuáles son las etapas en la reforma de la Constitución? Tenemos una etapa una etapa preconstituyente o de iniciativa y una etapa constituyente o propiamente de reforma. Esto grábenselo a fuego. La etapa, ¿pueden apagar ese micrófono, porfis? Porque está haciendo mucha interferencia. La etapa, a ver, si no lo apago yo. A ver, silenciar todo. Permita a los asistentes silenciar. A ver. Bueno, ahí lo silencié. Ahora yo necesito saber si ustedes me escuchan, por más que haya silenciado todo. ¿Me pueden levantar la manito, cosa de no activar los micrófonos? Ah, perfecto, bárbaro. Sigo entonces. Gracias, chicos. Bueno, les decía que se graben a fuego que la etapa o procedimiento de reforma, esta etapa preconstituyente, está a cargo del Poder Legislativo. Es decir, está a cargo de un poder constituido. Por eso acá le puse grande la palabra ley, porque el procedimiento de reforma se inicia, como lo vimos acá, se inicia con una ley. Esta ley va a declarar la necesidad de la reforma, va a puntualizar los contenidos que requieren ser reformados o qué artículos necesitan de revisión. ¿Por qué esta etapa está a cargo del Congreso? Porque yo les decía que la Convención Reformadora es una convención ad hoc, creada a ese efecto únicamente. Entonces, no es una convención que está actuando todo el tiempo. Se crea para la reforma y después se disuelve. Entonces, no está en contacto con una realidad constante de la realidad social y política económica de un país. El que sí está en contacto directo con eso, porque es el representante del pueblo, es el Congreso de la Nación. Entonces, se necesita sí o sí que sea el Congreso el que declare la necesidad de la reforma, los puntos que se van a reformar, que se necesitan reformar, no cómo, no el decir tenés que reformar diciendo esto, porque si no se convertiría en la convención, sino simplemente qué temas se requieren reformar o qué artículos necesitan revisión.
y va a llamar a elecciones de convencionales constituyentes. Eso va a ser la ley que tiene que dictar el poder constituido, es decir, el poder legislativo, también llamado Congreso, para que sea posible la reforma de la Constitución. ¿Quedó clarísimo? Sí, profe. Bueno, el Congreso posee dos límites. Un límite formal, porque les decía, el artículo 30 tiene una mayoría agravada, requiere que la votación se realice con las 2/3 partes de los votos de los miembros, no de los presentes a la sesión, sino de la totalidad de los miembros. Y un límite material que tiene que ver con los contenidos pétreos, que es, no puede pedir que se reformen aquellos artículos o aquellas normas que tengan relación todavía con una cierta cultura, valores sociales actuales. Entonces, si hoy se requeriría la reforma de una constitución, de la constitución nuestra, el límite material que sí o sí va a tener el Congreso es, y no puede poner como necesidad de reforma, que se cambie el sistema político que tenemos. El artículo 1 de la Constitución Nacional no podría ser sometido, porque nosotros como sociedad vivimos en un sistema representativo, republicano y federal, y no hay cambios en ese sentido. ¿Sí? Entonces, el límite formal tiene que ver con que el propio artículo 30 establece con qué mayoría debe el Congreso votar esa ley, y el límite material con los contenidos relacionados con los contenidos pétreos, o como ustedes lo vieron en la unidad 1, con los límites axiológicos. La segunda etapa ya está a cargo de la Convención Constituyente Reformadora o Poder Constituyente Derivado. Esta convención es elegida por el pueblo. ¿Por qué? Porque en esta etapa, esta ley llama elecciones de convencionales constituyentes. Entonces, la Constitución otorga esta facultad a un órgano, como les decía, ad hoc, que es la Convención Reformadora, elegida por el pueblo, quien es el encargado de elegir a los convencionales constituyentes, ¿sí? Y si el Congreso estableció en esta ley un plazo para que se produzca la reforma, ahí va a aparecer el límite temporal que veíamos que tiene el poder constituyente derivado. El límite material son los contenidos pétreos y además el temario fijado por el Congreso no puede salirse de ese temario. En esta ley estableció el Congreso y además el límite formal que tiene que ver, bueno, formal, y ahí se mezcló acá el límite temporal en realidad, que dice el plazo si lo hubiera, y el límite formal que tiene un procedimiento preestablecido para poder llevar adelante la reforma. Entonces, ahí vemos los 4 límites del poder constituyente derivado. Límites axiológicos, hay contenidos que no pueden tocar, límites materiales, esos contenidos y el temario fijado por el Congreso, límite formal porque solamente puede llevarse a cabo la reforma mediante el procedimiento ya previsto en la Constitución originaria, y el límite temporal, que es si el Congreso dio un plazo para que se cumpla con la reforma, se tiene que cumplir la reforma en ese plazo. La pregunta del millón es, ¿qué pasa si no se cumple en ese plazo? Todo lo que se hizo hasta ese momento queda sin efecto. Esa es la respuesta. Vamos a otro tema, que es la supremacía de la Constitución, que tiene que ver con la pizza, que decía Brian, pero que mi intención era una pirámide. ¿Sí? Decíamos que la Constitución es la norma fundamental del Estado, y en las clases, cuando nos vimos el miércoles pasado, y que yo hice esa pizza, yo decía que la Constitución es la ley fundamental y suprema del Estado.
Fundamental, les decía, porque es el basamento de todo el ordenamiento jurídico. De ahí van a ser todo el ordenamiento jurídico positivo del Estado. Y suprema, porque no hay ninguna norma por encima de ella. Es la norma que más valor tiene. Entonces, en un sentido fáctico, en un sentido concreto, la supremacía constitucional significa que la Constitución es el fundamento y la base de todo el ordenamiento jurídico y político del Estado. Porque no solamente lo ordena jurídicamente, sino que también políticamente, porque es la que establece cómo van a ser los órganos del Estado, qué atribuciones van a tener, qué relaciones van a tener esos órganos del Estado con los ciudadanos. Y en sentido formal, la Constitución está revestida de una superlegalidad. Es decir, obliga a que todas las normas, actos, tanto estatales como conducta de los particulares, nos ajustemos a lo que establece la Constitución. Por eso dice, implica una formulación axiológica de valor, de deber ser. Todo el orden jurídico y político del Estado debe ser congruente con la Constitución Nacional. Aquello que no lo es inconstitucional. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre esto que acabo de decir? Acá viene la pizza, que a mí me salió muy mal, y acá está bien. Espérenme un ratito, descartar. Un segundo, ya ven. Bueno, fíjense, esta pizza mejor hecha, pero es una pirámide invertida, chicos. Fíjense que la parte más amplia, porque es el fundamento, es la base de todo el ordenamiento jurídico, es la Constitución Nacional, y a partir de 1994 también los tratados sobre derechos humanos que han sido incorporados mediante el artículo 75, inciso 22, eso lo vemos en un ratito. Pero estos tratados están a la misma altura que la Constitución Nacional porque han sido incorporados por la Constitución Nacional en ese sentido. Y solamente estos tratados y con determinado procedimiento, no es cualquier tratado el que tiene categoría constitucional. Entonces, en la base de nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Nacional y los tratados sobre derechos humanos. Luego vienen los tratados internacionales, los demás tratados internacionales que firma la nación con potencias extranjeras, leyes dictadas por el Congreso, decretos de necesidad y urgencia, y acá tendría que agregarse los reglamentos delegados, demás decretos y reglamentos que dicta el Poder Ejecutivo y las sentencias dictadas por los jueces. Acá se da algo que se llama un sistema de prelación de leyes. Prelación, que está primero que otro. Esto está hecho de esta manera porque la Constitución Nacional es la base del ordenamiento y todo lo que haya por debajo no solo no puede contradecir la Constitución. Este es un sistema en donde las sentencias que están en el último escalón no pueden contradecir ni los demás decretos ni reglamentos, ni las leyes dictadas por el Congreso o decretos de necesidad, ni los tratados internacionales, ni la Constitución. Es importante que comprendan eso. No solo la sentencia no puede contradecir la Constitución, no puede contradecir nada de esto, porque esto es un sistema integrado de prelación de leyes, donde hay un orden, una jerarquía. En esa jerarquía, la mayor jerarquía la tiene la Constitución, luego los tratados internacionales, luego las leyes dictadas por el Congreso, los DNU, los reglamentos delegados, luego los decretos, los reglamentos autónomos y ejecutivos del Poder Ejecutivo, por último la sentencia. ¿Sí?
¿Qué pasó con los tratados internacionales? Que vemos esta división entre los tratados sobre derechos humanos y los tratados internacionales. Este sistema de supremacía constitucional está originariamente establecido solamente en el artículo 31 de la Constitución Nacional. ¿Alguien tiene una constitución a mano para leerlo o está acá? Acá está. ¿Qué decía el artículo 31? Esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema. Las autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquier disposición en contrario que contenga las leyes o constituciones provinciales, bueno, salvo la para la provincia de Buenos Aires, eso tiene que ver con esa separación que hizo Buenos Aires, que se incorporó después con el Pacto de San José de Flores. Pero básicamente vamos a centrarnos en esta parte que dice, esta Constitución, las leyes de la nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Había mucha discusión en torno a si era la Constitución Nacional, las leyes y luego los tratados, o era la Constitución Nacional, los tratados y luego las leyes. Y durante años estuvo esa discusión doctrinaria y de aplicación concreta, porque en determinados casos se puede dar que se establezca un conflicto y se tenga que saber qué ley es superior a otra. Se zanjó este problema con la reforma constitucional de 1994 y la sanción del artículo 75 en su inciso 22. El artículo 75 habla de las atribuciones del Congreso y en el inciso 22 dice en su primer parte, no primera específicamente, aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Y establece este artículo concretamente. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Se zanjó esa cuestión de no saber cómo era el orden y quedó en definitiva la pirámide jurídica nuestra, esto se llama pirámide jurídica, quedó la pirámide jurídica conformada de esta manera. La Constitución Nacional, los tratados internacionales y las leyes dictadas por el Congreso. Con esta reforma, además de zanjar esta cuestión, se estableció que habían en ese momento 11 tratados internacionales sobre derechos humanos que están nombrados, así es el artículo 75, inciso 22. Estos son los tratados que están nombrados, todos estos que están acá. En las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, establece. No derogan artículo alguno de la primera parte de la Constitución y deben entenderse como complementario de los derechos y garantías reconocidos o que están por ella reconocidos. ¿Sí? Es decir, que no solamente la reforma de 1994 establece la jerarquía de los tratados como jerarquía superior a las leyes, sino que establece que los tratados sobre derechos humanos, estos específicos que están acá, tienen la misma jerarquía que la Constitución Nacional. Dice, además, solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Ahora les vamos, eso que estaba acostumbrado a dar clase con las chicas. Ahora vamos a ver de qué se trata esta denuncia de los tratados, ¿sí? Bueno, los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de jerarquía constitucional. Es decir, que si después de 1994, donde la Constitución establece estos 11 tratados, la nación argentina es parte de nuevos tratados internacionales sobre derechos humanos, para que esos tratados internacionales tengan también categoría constitucional o jerarquía constitucional, es decir, jerarquía igual a la Constitución, tienen que ser aprobados, fíjense otra vez una mayoría grabada, por las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. ¿Sí? ¿Entendió, chicos?
Es importante. Profe, una consultita. En este caso de la aprobación de las 2/3 partes, digamos, sigue de manifiesto que tiene que ser de los miembros presentes o de los miembros de la totalidad de la Cámara tendría que ser? Fíjate, dice. ¿Qué dice acá? Vamos a leerlo así contestamos. Ah, perdón, de la totalidad dice. ¿Viste? De la totalidad de los miembros, no de los presentes. Por eso es súper agravada también la mayoría. ¿Sí? Entonces, los tratados con jerarquía constitucional posteriores a 1994, eso lo pueden googlear, chicos. Acá hay algunos ejemplos. La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Sí? Son tratados que se han incorporado luego de esa reforma y que la aprobación se hizo con las 2/3 partes de los miembros de la Cámara. Bueno, entonces, los tratados internacionales sobre derechos humanos, luego de la reforma de 1994, tienen jerarquía constitucional. Los demás tratados solamente tienen tienen jerarquía superior a las leyes y queda establecida esta pirámide jurídica, recuerden ese nombre, porque muchas veces en los exámenes se pregunta sobre la pirámide jurídica y acá en la filmina no está ese nombre, pero anóteselo. Queda establecida la pirámide jurídica de esta manera. ¿Cómo se incorporan los tratados internacionales a nuestro sistema? Bueno, hay dos sistemas de incorporación de tratados. Uno es el sistema dualista y otro es el sistema monista. El sistema dualista dice que hay una diferenciación entre el derecho interno y el derecho externo, que son dos derechos diferentes, y que por lo tanto, para ingresar una norma internacional al derecho interno, se debe transformar esa norma a un sistema interno que la recepcione y la convierta en una norma del derecho interno. En cambio, el sistema monista dice, no, hay un solo orden jurídico. Que haya una clasificación de normas internacionales y normas nacionales, sí, pero el orden jurídico es uno. Entonces, para que un tratado sea incorporado al país, solamente se requiere de una norma previa que así establezca. Es decir, que haya, por ejemplo, una ley de aprobación que determine que se va a aplicar ese tratado, pero no convierto el tratado en una nueva ley. En nuestro sistema constitucional tenemos un sistema, adoptamos el sistema de incorporación monista. Entonces, la ley, por ejemplo, 24.556, lo que hace es aprobar ese tratado que firmó el Poder Ejecutivo, que es el único que puede firmar tratados internacionales. Firma el Poder Ejecutivo el tratado, lo presenta al Congreso, porque ese es el sistema, para que el Congreso lo apruebe. El Congreso dicta una ley donde se aprueba y el tratado es decir, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, se aplica directamente. No es que lo transforma en una ley interna y esa ley interna va a... ¿Se entiende? Entonces, nuestro sistema de incorporación es un sistema monista. Se requieren 3 pasos. La firma del tratado por el Poder Ejecutivo, recuerden esto que les voy a decir. El presidente de la Nación es jefe de Estado en nuestro país. Es una de las jefaturas que detenta, que lo vamos a volver a ver en la unidad 8. Es el representante de la Nación ante los países extranjeros. Entonces es el único que puede concluir y firmar tratados. El segundo paso es la aprobación por parte del Congreso a través de una ley que aprueba ese tratado. Y la tercera etapa es la ratificación de ese tratado, que la tiene que hacer el Poder Ejecutivo, declarando en ese orden internacional que el tratado será jurídicamente obligatorio en nuestro país. ¿Qué pasa si el Congreso no aprueba este tratado? Es decir, ¿qué pasa si acá, en este segundo paso, en vez de haber una aprobación, hay un rechazo? El Poder Ejecutivo, es decir, el presidente de la Nación, debe denunciar el tratado. ¿Qué significa denunciar el tratado? Tiene que hacer una declaración unilateral, que es de esa sola parte, ante el organismo o ante el Estado con quien firmó el tratado,
retirando el consentimiento para que ese tratado sea aplicado en nuestro país y entonces se rompe esa relación jurídica obligatoria a la que se obligó el presidente. Eso es la denuncia al tratado. Denuncio, aviso, miren, no ha sido aprobado por mi poder legislativo, en mi país no se va a aplicar y mi país no se vincula jurídicamente a este tratado. Es lo que decía aquí cuando habla de la incorporación de estos 11 tratados, el artículo 75, inciso 22, que esta partecita dice, este párrafo dice, solo podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional previa aprobación de las dos partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Es decir, si los miembros del Congreso no dan la aprobación, el Poder Ejecutivo tiene que denunciar el tratado y decir, no se va a cumplir en nuestro país. Vamos a ir al último tema de esta unidad. No sé si quieren hacer un descansito y después hacemos control de constitucionalidad y hacemos el práctico. Si terminamos este tema, no sé qué prefieren. ¿Están cansados? No falta mucho, son 6 filminas las que faltan. Por ahí, quizá, como estamos ya empapados en este sistema de jerarquía, por ahí sería mejor terminar el tema para poder relacionarlo bien con la jerarquía. ¿Profe? Profe, lo terminamos y después recreo. Y después hacemos el recreo. Bueno, Profe, ¿alguien me dijo? Pero no sé Sí, qué opinan los demás. Yo. decime. Una vez que rechazan el tratado, ¿no se puede volver a tratarlo? O sea, ¿no pueden volver a presentar? No, una vez que vos rompiste el vínculo jurídico, no. Ah, Vos decís que si después más tarde se puede volver a incorporar, lo tendría que volver a firmar claro. el presidente y volver a hacer el... No sé si pasó eso. Podrías googlearlo y me contás la clase mañana. Bueno, gracias. Porque la verdad que eso no sé si pasó. Bueno. No veo por qué no. Jurídicamente el presidente puede, supongamos que hayan cambiado algunas condiciones, entiendo que puede llegar a pasar. ¿Sí? Bueno, les decía que el control de constitucionalidad está íntimamente relacionado con el sistema de jerarquía, de la supremacía de la Constitución. Les decía hoy que el Poder Judicial en nuestro país es el celador, el centinela, el cuidador de la Constitución Nacional. ¿Por qué? Porque a través del control de constitucionalidad, lo que se controla es que ninguna norma y ningún acto sea contrario a la Constitución. Hay diferentes sistemas de control, según el órgano puede ser jurisdiccional, si es jurisdiccional solo el Poder Judicial lo puede hacer, si es político, los órganos políticos del Estado también pueden hacer control, como por ejemplo el legislativo o el ejecutivo, que son los órganos políticos del Estado. El jurisdiccional a la vez puede ser difuso, concentrado o mixto. Difuso es cuando cualquier miembro del Poder Judicial, no cualquier miembro, cualquier juez del Poder Judicial puede hacer el control. En cambio, el concentrado es cuando hay un órgano específico creado para realizar el control de constitucionalidad. Y mixto es cuando hay de los dos, cuando hay tanto un órgano especial como también la posibilidad de que cualquier juez ejerza ese control. Según la vía procesal, para ejercer el control puede ser la vía directa, cuando se reclama directamente la acción de constitucionalidad. Indirecto o incidental es cuando en realidad en un juicio yo requiero otra cosa, pero como excepción o incidentalmente necesito que se declare la inconstitucionalidad de una norma. Y por elevación del caso es cuando es efectuada por el juez, cuando conociendo en una causa que le llega justamente a su control, a su conocimiento, para que el juez intervenga, detecta que puede haber una norma inconstitucional, entonces, en ese caso, es por elevación del caso. Según los efectos, hay sistemas que tienen solamente efectos entre partes, es decir, que solo obliga a las partes que reclamaron en el juicio en el cual se reclama el control de constitucionalidad, y erga omnes es cuando la declaración que se hace en un juicio va a tener efecto para todos y no solamente para quien
haya intervenido en ese juicio. ¿Cómo es el sistema nuestro argentino? Vamos a hablar del sistema federal, cómo es el sistema federal, porque las provincias tienen ciertas particularidades. Es judicial, eso sí, a nivel nacional, o provincial es judicial, siempre corresponde a la Corte Suprema y tribunales inferiores el conocimiento de la decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. Es la propia Constitución en el artículo 116 que establece que el control de constitucionalidad en nuestro país está a cargo del órgano judicial. No tienen esa atribución ni el Ejecutivo ni el Legislativo. No la tienen. No la comparten de ninguna manera. Es difuso porque no hay un órgano especial creado para ejercer el control de constitucionalidad. Cualquier juez, cualquier tribunal puede hacerlo. Es reparador porque tiene la intención del control de constitucionalidad es resolver la cuestión y poder reparar aquel derecho que se haya visto afectado. Les voy a dar un ejemplo para que esto no les quede tanto en el aire. En un caso que yo llevo, en realidad son varios, pero les voy a dar el de uno porque es emblemático. A una persona la obligan a jubilarse a los 55 años. Un organismo público la obliga a jubilarse a los 55 años diciéndole que es un municipio, que por una ordenanza municipal los años de servicio que tiene son tantos que ya se tiene que jubilar. O sea, la persona esta tiene 40 años de servicio. Como supera los 30 años de servicio, entonces ya tiene que jubilarse. Ese estatuto que establece que por los años de servicio puede jubilarse, refiere a una ley que es la ley jubilatoria de la provincia. Cuando yo inicio la acción judicial, porque esa persona no quería jubilarse, y lo jubilan coactivamente, es decir, obligándolo como si fuera que lo echan, en el juicio yo pido por vía directa la declaración de inconstitucionalidad de esa ordenanza que establece que porque los años han pasado se tiene que jubilar, porque ya tiene muchos años de servicio, se tiene que jubilar, y hago referencia a que esa ordenanza va en contra de la ley, donde la ley establece que hay una edad mínima jubilatoria, que son los 60 años. El juez, cuando dicta sentencia, dicta la inconstitucionalidad del artículo de la ordenanza, pero además repara la situación, ordena que se reponga a la persona en su cargo, que se lo reponga como activo nuevamente en su cargo, entonces resuelve la situación, pero a la vez repara el derecho que ha sido afectado por esa persona y la restituye en su cargo. ¿Se entiende, chicos, por qué tiene un sentido reparador? ¿Será que sí? Bueno. Sí, profe, se entendió. Perfecto. ¿Quiénes son los tribunales inferiores? ¿Sí? ¿Será que me puede volver a explicar por qué era difuso? Sí, acá te explico, mira. El sistema es judicial, decíamos, porque solamente a cargo del Poder Judicial está el control de constitucionalidad. Y es difuso porque fíjense que acá dice, corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación. No es que corresponde a un órgano especial, sino que corresponde a la Corte, que es el órgano superior máximo, o a cualquiera de los órganos inferiores. ¿Quiénes son los órganos inferiores? Las cámaras de apelaciones y los jueces de primera instancia. Por eso es difuso, porque no hay un órgano concentrado que sea el órgano, por ejemplo en España es así o en Uruguay es así. Hay un órgano específico creado para que haga el control de constitucionalidad. En nuestro país no, es difuso porque cualquier juez de cualquier instancia puede ejercer este control de constitucionalidad. ¿Ahí sí me entendiste? Sí, perfecto, gracias. Bueno, en cuanto a las reformas, que es el último tema,
nosotros vamos a ver particularmente estas dos reformas. La de 1957 y la de 1994 están nombradas acá nomás y están especificados algunos de los puntos más importantes de reforma, porque las vamos a volver a ver cuando veamos específicamente la parte de derechos, ¿sí? Cuando veamos los derechos sociales y económicos, vamos a ver el artículo 14 bis, la incorporación de ese artículo 14 bis y lo vamos a desmenuzar. Igualmente ustedes vuelven a ver esto en una materia que se llama Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y en cuanto a las incorporaciones hechas en 1994, lo vamos a ir nombrando a través de que lo vayamos desarrollando en clase, porque vamos a ver los nuevos derechos y garantías, los tratados internacionales lo vimos hace un ratito, el régimen presidencialista atenuado lo vemos en la unidad 8, el régimen de los partidos políticos lo vemos en la unidad 5, los nuevos órganos constitucionales los vemos en la unidad 7, en la unidad 8, en la unidad 14. ¿Sí? Así que esto está a mero ejemplo y para que puedan destacarse cuáles fueron las reformas más importantes. Esperen que estoy haciendo lío. Dejar de compartir. Ahí está. Bueno, voy a pausar.